Queridos hermanos, sean muy bendecidos. Vamos a empezar con el mensaje de este día. La prédica de hoy se llama "Y Dios estaba con él". Acompáñame a Jeremías capítulo 1, versículo 19. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Hermanos, ¿qué tan importante es que Dios esté con nosotros? En la Biblia existe una notable diferencia entre aquellos hombres y mujeres que tenían a Dios de su lado con aquellos que no. Y hermanos, hoy en día podemos notar esa diferencia entre aquellos que, a pesar de las circunstancias, las pruebas, las crisis, las enfermedades, se mantienen firmes porque confían en que Dios está con ellos. Hermanos, aquellos que tienen a Dios de su lado, por más pruebas que pasemos, por más tormentas, por más desiertos, confiamos en que Dios siempre está a nuestro lado y que Él siempre nos dará la victoria. Pero vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, Dios estaba con los jueces. Vamos al libro de Jueces, capítulo 2, versículo 18. Y cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Hermanos, en los momentos más difíciles de la nación de Israel, Dios levantaba libertadores, líderes, estos jueces que libraban a Israel de sus males y los guiaban. Hermanos, pero esto tan solamente era posible porque Dios estaba con ellos. Era Dios quien por su misericordia les otorgaba la victoria. Y si hemos leído el libro de Jueces, vemos estos casos extraordinarios de cómo estos hombres podían vencer a grandes ejércitos tan solamente porque Dios los ayudaba, porque Dios estaba con ellos. Hermanos, Dios también estaba con los reyes. Vamos a 1 de Reyes, capítulo 18, versículos del 5 al 7. En el Señor Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque sirvió al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés. Y el Señor estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hermanos, así como el rey Ezequías, todos aquellos reyes que tenían o tenían a Dios de su lado eran prosperados y bendecidos. Dios les daba la victoria. Y hermanos, y no había ejército, por más innumerable que pareciera, que pudiera derrotarlos, porque Dios estaba con ellos. Y hermanos, vemos cómo Dios a los reyes también les daba la victoria, los bendecía, los prosperaba, porque hermanos, cuando los reyes confiaban en Dios y se apoyaban en Él, Dios hacía grandes milagros para salvar a su pueblo. Pero hoy vamos a ver tres personajes de los que también se dice que Dios estaba con él. Vamos a ver primero que es Dios estaba con José. Vamos a Hechos capítulo 7, versículos 9 y 10. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y lo libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Hermanos, ¿por qué José prosperó incluso en aquel lugar de aflicción? Y es porque, hermanos, Dios estaba con él. José pasó de ser vendido como esclavo a ser apresado y terminó siendo el segundo al mando de una nación extranjera, porque, hermanos, él no estaba solo. Dios era el que lo bendijo y lo llenaba de su favor, incluso en los momentos más difíciles y más duros de su vida. Lo que hemos leído la historia de José, sabemos y entendemos lo difícil que fue su vida, lo difícil que le costó llegar hasta ese momento cumbre en el cual se convierte en el segundo después de Faraón. Pero hermanos, durante todo ese trayecto, durante todo ese proceso, Dios siempre estaba con él. Y hermanos, y no es esta pregunta, ¿no? ¿Por qué estaba con él? Y siempre nos preguntamos por qué Dios está con tal persona, por qué Dios escoge a esta persona, por qué Dios no escogió a este. Hermanos, es porque Dios es fiel. Así como hemos leído antes que Dios es movido a misericordia, una de las características importantes de Dios es que Dios siempre es fiel. Y cuando ve una persona, un hombre o una mujer que le es fiel, una persona que realmente le busca de corazón, hermanos, Dios no puede evitar bendecirlo y estar con él. Vamos a Génesis capítulo 39, versículos 7 a 9, que nos dicen: Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo.
Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Ya ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuando tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hermano, José nos demuestra que la verdadera fidelidad no se demuestra delante de todos, sino en lo privado, cuando nadie nos ve, cuando estamos más vulnerables y tenemos que tomar decisiones. Fácil es tomar una decisión cuando estamos rodeados de personas, sobre todo en la iglesia, cuando todos nos ven, cuando todos nos aplauden. Pero es muy difícil tomar una decisión tan importante cuando estamos solos, cuando no hay nadie alrededor, cuando pensamos que nadie nos ve o nos escucha. Hermano, José demostró cuánto amaba a Dios. Hermanos, por la fe él prefirió incluso ir a la cárcel antes que traicionar a su Dios. Hermanos, el ejemplo claro de por qué Dios estaba con José es porque José era un hombre fiel. José no le importó el castigo, él prefería incluso estar en la cárcel, pero nunca se atrevería a fallarle a Dios. Hermanos, Dios estaba con David. Vamos a ver Samuel capítulo 18, versículos 14 al 16. Y él se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y el Señor estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Hermanos, ¿por qué David venció al gigante y logró superar tantos obstáculos durante toda su vida hasta convertirse en rey? Hermanos, es porque Dios estaba con él. Hermanos, lo que hemos leído en la historia de David, sabemos que estuvo lleno de momentos difíciles, tuvo que enfrentar gigantes, hacerse pasar por loco, ser perseguido por Saúl, dejar a la familia, esconderse en cuevas, pasar hambre. Pero hermanos, durante todo ese proceso, durante todo ese ciclo, Dios estaba con él y continuamente Dios le libraba de todos sus males y le daba la victoria. Hermanos, ¿por qué Dios estaba con David? Vamos a Salmo 119, versículo 11, que nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bueno, parece un salmo sencillo, ¿no? Pero antiguamente existían las ofrendas por el pecado, incluso hasta había una ofrenda por la ignorancia o por si pecaste sin saber. Así que era muy fácil, si tú dudabas o no sabías completamente la ley del Señor, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, tú podías dar esta ofrenda y te evitabas básicamente estar en pecado por si habías cometido algo que no sabías. Y entonces vimos que muchas personas daban esta ofrenda tan solamente porque no querían investigar o leer más la Biblia. Pero hermanos, David era tan detallista que guardaba en su corazón todos sus mandamientos para no pecar contra Dios. Hermanos, el salmo más largo de la Biblia, el capítulo incluso más largo de la Biblia es el Salmo 119, en la cual nos habla de cuánto David amaba la palabra del Señor, cuánto se esperaba por aprender de Dios, por conocerle, por serle fiel. Hermanos, vemos en David que él era un detallista con Dios. Él le componía salmos. Sabemos esa historia en la cual él quiere dedicarle una casa a Dios, en la cual él contrata una orquesta para que las 24 horas y todos los días siempre exista música para alabar y exaltar a Dios. Hermanos, nadie más pensó en eso, tan solamente David. ¿Y por qué, hermanos? Porque él quería demostrar con detalles cuánto ama a su Dios. Si pensamos por qué Dios estaba con David, hermanos, porque David tuvo un corazón detallista con él. Aprendamos a ser detallista con Dios. Hermanos, vamos a ver el tercer caso, que es Dios estaba con Salomón. Vamos a ver 2 de Crónicas, capítulo 1, versículo 1. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y el Señor su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Hermanos, ¿cómo adquirió Salomón aquella inteligencia sorprendente y cómo se volvió el rey más próspero en toda la historia de la humanidad? Hermanos, es que Salomón, durante todo el tiempo que él sirvió a Dios, Dios le concedió un reinado de paz, un reinado lleno de prosperidad y muy bendecido, porque hermanos, Dios es fiel y Dios estaba con él. Hermanos, démonos cuenta que Dios amó a Salomón, y Salomón, todo el tiempo que le sirvió fielmente a Dios, Dios estuvo con él. Hermanos, ¿por qué estaba Dios con Salomón?
Vamos a Segunda de Crónicas capítulo 1, versículo 6. Subió pues Salomón allá delante del Señor, al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Hermanos, honestamente, Salomón pudo ser otro rey más en la historia, pero él reconoció que necesitaba ayuda. Así que él anheló un encuentro real y genuino con el Dios de su padre. Y sin importar el precio, sin importar el esfuerzo, él dio una ofrenda nunca antes vista. Nunca en la historia de los reyes, ni de los jueces, ni después, se vio que un hombre entregara 1000 holocaustos a Dios. Y hermanos, Salomón, antes de adquirir su tremenda inteligencia, él se dio cuenta humildemente que necesitaba la ayuda de Dios para gobernar. Él se dio cuenta que a pesar de sus buenas intenciones eso no bastaba, él requería la ayuda de Dios. Y hermanos, le buscó sinceramente. Él dijo, Él es el Dios de mi Padre, pero yo también te quiero conocer. Yo quiero un encuentro contigo. No me basta con lo que me decía mi Padre, yo ahora te quiero conocer. Y hermanos, Salomón preparó esta gran ofrenda que tocó el corazón de Dios. Tanto así que Dios le dice, pídeme lo que quieras. Y conocemos la historia que le pide inteligencia y Dios se la da y también le da mucha prosperidad. Hermanos, ¿cuánto deseamos nosotros conocer a Dios? ¿Cuánto nos esforzamos realmente por conocerle? Hermanos, vamos a ver el caso más triste, uno de los casos más tristes en la Biblia, que se llama Este estaba con él. Vamos a Lucas capítulo 22, versículo 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente este estaba con él porque es Galileo. Hermanos, conocemos la historia. El apóstol Pedro, que había estado tanto tiempo con Jesús, que había visto tantos milagros, tantas señales, escuchó tantas parábolas, que había prometido estar junto a él en sus peores momentos, que él nunca se iba a apartar de él. Hermanos, por el temor y el miedo le traiciona. Hermanos, Pedro le falló a aquel maestro que le había cambiado la vida, él traicionó a su Mesías, traicionó su fe. Porque hermanos, en ese momento le ganó el temor, lo comenzaron a acusar y él, antes de ser capturado, prefiere mentir, engañar, hasta maldice. Y hermanos, él lloró amargamente por lo que había hecho, él sufrió por lo que estaba haciendo. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros no le hemos traicionado, no hemos traicionado a Cristo por mucho menos? No hemos traicionado a Dios quizás por el engaño de las riquezas, por escoger de repente algo que al final no nos convenía, por la presión social. Y hermanos, ¿cuántos hemos pecado tan solamente por un momento de tentación que al final ni siquiera lo disfrutamos? Pero hermanos, al ver como Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Hoy día el Señor también te está preguntando, ¿me amas? Y si de verdad nos arrepentimos y le servimos de corazón, Él promete estar con nosotros. Él estará a nuestro lado en los peores momentos, en los momentos más difíciles, en los momentos más duros. Él estará para darnos fuerzas, para bendecirnos y para ayudarnos. Hermanos, no hay mejor decisión que tener a Cristo a nuestro lado, que tener a Dios a nuestro lado. Estos ejemplos nos demuestran, hermanos, cuán necesario es tener a Dios junto a nosotros. Yo que a veces, hermanos, la vida es dura, la vida es complicada, la vida es difícil. Si tenemos a Dios, hermanos, a pesar de que venga la peor tormenta de todas, si Él está en nuestra barca, hermanos, tendremos paz, podremos llegar al otro lado. A eso nos afanamos tanto con ser prósperos, con ser bendecidos, con tener una buena vida, cuando eso lo conseguimos tan solamente cuando tenemos a Cristo a nuestro lado. Y si hoy día usted se da cuenta que se apartó del camino, que dejó a Dios, que le falló, o quizás nunca ha tenido la oportunidad de tener a Cristo a su lado, le invito a que me acompañe en esta oración. Amado Padre Celestial, querido Dios Todopoderoso, Dios, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas y mis rebeliones. Y yo creo que tú, Jesús, muertes en la cruz para darme vida, resucitaste para que estés conmigo por siempre. Hoy, Jesús, te pido que mi nombre sea escrito en el libro de la vida, y yo declaro que tú eres mi Señor y que tú eres mi Salvador. Te pido que estés conmigo siempre y te agradezco por todo, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Segunda de Crónicas capítulo 26, versículo 5, que nos dice:
y persistió en buscar a Dios en medio de Zacarías, entendió visiones de Dios, y en estos días en que buscó al Señor, Él le prosperó. Hermanos, el secreto para una vida próspera, una vida bendecida, es tener a Dios a nuestro lado, tener a Cristo con nosotros. Hermanos, deje de afanarse, deje de estresarse con las cosas del mundo y esfuércese en agradar a Dios y de tenerlo con Él. Sea agradecido con Él, y por eso le pido que también bendiga este ministerio para que más personas escuchen este mensaje, para que más personas también tengan la opción de recibir a Cristo en su corazón. Quiero, hermano, agradezco por escuchar este mensaje y le pido que también ponga su like, que lo comente y también que lo comparta. Que los hermanos sean muy bendecidos. Hasta la próxima.